Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. A continuación vamos a hacer un ejercicio de solución de triángulos mediante la ley del seno. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Dos observadores se encuentran en los puntos A y B de la figura. La distancia que separa al observador A del punto C es. Entonces nos dan la figura ahí, nos proporciona una cierta información. Adicionalmente nos dan cuatro opciones de respuesta donde vamos a escoger la respuesta correcta. Entonces, antes de continuar, recordemos qué es la ley del seno. Entonces, tenemos que la ley de los senos nos dice que dado un triángulo de lados A, B y C, cuyos ángulos opuestos son A, B y C, respectivamente, se cumple ¿qué? Entonces, acá tenemos una serie de igualdades. La primera que se utiliza más que todo para conocer el valor de un ángulo, o tenemos esta segunda que se utiliza más que todo para cuando deseamos conocer el valor de un lado. Si ustedes quieren utilizar la primera expresión para encontrar el valor de un lado, también lo pueden hacer, ¿listo? Simplemente que pues para facilitar los despejes, pues se puede utilizar según lo que queramos encontrar, ¿listo? Ya sea un ángulo o un lado. Antes de continuar, recordemos cuándo se aplica la ley de los senos. Entonces, la ley de los senos se aplica cuando conocemos dos ángulos y un lado, o cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. ¿Listo? Entonces, en nuestro ejercicio tenemos que se puede aplicar la ley de los senos ya que se conocen dos ángulos y un lado. Lo primero que vamos a hacer es bautizar los lados del triángulo y así saber cómo utilizar la ley de los senos. ¿Listo? Entonces, tenemos que al ángulo A, su lado opuesto lo vamos a llamar A minúscula. Al ángulo B, al opuesto del ángulo B lo vamos a llamar B minúscula. Y al opuesto del ángulo C lo vamos a llamar C minúscula. Listo, muy bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Sacar la información aquí a un ladito que conocemos. Entonces tenemos que el ángulo A mide 43 grados, el ángulo B mide 57 grados. Tenemos que la distancia C, que es la distancia del punto A al punto B, es igual a 110 metros. Esa es la información que nos arroja el ejercicio. Ahora vamos a ver qué expresión podemos utilizar. Si la primera o la segunda. Recuerden que podemos utilizar ambas. Pero en este caso, como en el ejercicio nos piden calcular la distancia del punto A al punto C, es decir, la distancia B, pues es mucho más fácil utilizar la segunda expresión. Entonces, de la segunda expresión nos piden calcular el lado B, que esa es una de nuestras incógnitas. Conocemos el ángulo B, conocemos el ángulo A y conocemos el lado C. Entonces, como conocemos el lado C y ya conocemos los ángulos A y B, podemos calcular el ángulo C y así poder utilizar esta parte de la igualdad para poder encontrar el valor del lado B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor del ángulo C. Para calcular el valor del ángulo C, recordemos que hay una definición que nos dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180. Es decir, que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso es igual a 180 grados. Lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar los valores que conocemos y así saber cuánto vale el ángulo C. Entonces, tenemos que 43 grados, que es el valor del ángulo A, más 57 grados del ángulo B, más el ángulo C, eso debe dar, eso es igual a 180 grados. Efectuando las operaciones, tenemos que 43 grados más 57 grados es igual a 100 grados, entonces 100 grados más el ángulo C es igual a 180 grados. Despejando, tenemos que el valor de C es igual a 180 grados menos 100 grados y así tenemos que el valor de C es igual a 80 grados realizando las operaciones. Una vez que conocemos el valor del ángulo C, procedemos a escribir la parte de la igualdad que vamos a utilizar, de la ley que vamos a utilizar, y dice que el lado B sobre el seno del ángulo B es igual al lado C sobre el seno
del ángulo C. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar los valores que conocemos. Entonces tenemos que B, que es nuestra incógnita, dividida en el seno del ángulo B, recordemos que el ángulo B vale 57 grados, es igual al valor de C, que es 110 metros, recordemos que son metros, dividido en el seno de el ángulo C, que son 80 grados. Ahora sí podemos simplemente despejar nuestra incógnita. Para ello, este número, el seno de 57 que estaba dividiendo al valor de B, lo vamos a multiplicar al otro lado. Y tenemos que B es igual a 110 metros multiplicado, recordemos que este lo pasamos a multiplicar por el seno de 57 grados sobre el seno de 80 grados. Nosotros podemos acomodar nuestra expresión de la siguiente forma. Aplicando la siguiente propiedad, podemos decir que B es igual, vamos a colocar acá 110 metros sobre 1 multiplicado por el seno de 57 grados dividido en el seno de 80 grados y decir que B es igual, recordemos que 110 metros dividido en 1, eso es lo mismo que tener 10 metros multiplicado por el seno de 57 grados sobre el seno de 80 grados. Recordemos que la multiplicación es conmutativa, es decir, que estas unidades que están acá, la podemos dejar aquí a lo último. Y si no quieren escribir el por ahí, lo pueden dejar así, que simboliza también que está multiplicando, ¿listo? Con eso podemos decir que esta es nuestra respuesta correcta, la cual corresponde al inciso A. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que pues hayan comprendido el ejercicio, les haya servido. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en un próximo video.